Vamos a realizar la segunda parte de Rapunzel. Para ello vamos a hacer el vestido. Dejamos a un lado nuestra muñequita y vamos a realizar 37 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo voy a hacer mis 37 cadenas y nos vemos. Luego de las 37 cadenas voy a realizar 5 puntos bajos. En la primera no, en la segunda empiezo a realizar mi primer punto bajo. Una, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Luego en esta siguiente yo voy a realizar un aumento triple, es decir que voy a hacer 3 puntos bajos en el mismo lugar. Comienzo 1, 2 y 3. Ahora voy a hacer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. En el siguiente voy a realizar un aumento triple, es decir, 3 puntos en el mismo lugar. 1, 2 y 3. Ahora voy a hacer 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Nuevamente un aumento triple. 1, 2 y 3. Ahora voy a hacer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Nuevamente un aumento triple. 1, 2, 3, eran 3 y se iba a ser 8, o sea, perdón, 4, pero es un aumento triple. Y ahora voy a finalizar con 4 puntos bajos. Aquí tengo 3 y el último 4. Ya, al finalizar voy a tener un total de 44 puntos bajos. Y lo que les quería enseñar es que este canesú es un canesú cuadrado. Vamos a seguir con la siguiente vuelta, que es la vuelta número 2. Voy a levantar una cadena y voy a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Ahora voy a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenas. Y me voy a saltar 10 puntos bajos de la base. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y en el número 11 voy a realizar mi punto bajo. Y aquí voy a hacer 11 puntos bajos. Aquí tengo ya el primero. Aquí tengo 2, 3, 4. Este lo voy a hacer de nuevo. Allí sí. 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10 y 11 puntos bajos. Ahora voy a realizar 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y me salto de la base 10 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y en la número 11 voy a empezar a realizar mis cadenas. Aquí hago 1, 2, 3, 4, 5, 6 y esta última 7. Acá voy a tener un total de 30 puntos bajos. Y desde la fila número 3 hasta la fila número 13 voy a realizar 30 puntos bajos. Esta primera fila, como cuesta un poquito, la voy a realizar con ustedes. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y acá tengo que tejer estas 3 cadenitas, 1, 2 y 3. La primera es como que cuesta un poquito. Tengo 8, 9 y 10. Sigo contando. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y acá cuento las 3, 1, 2 y 3 cadenitas que están en el canesú. 22, 23 y 24. Ahora realizo la siguiente parte. 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Esta es la fila número 3. Entonces nos vemos en la fila número 13, que es la última fila que vamos a realizar con los 30 puntos bajos. Ya tengo completa las filas, terminé aquí. Todavía no voy a cortar el hilo, sino que voy a levantar una cadenita y voy a hacer puntos bajos en este sector, pero también voy a realizar los ojales. Entonces hago 1, 2, 3 y voy a realizar un ojal. Aquí va a depender del tamaño del botón. Entonces pueden realizar 3 cadenas o 4 cadenas dependiendo del tamaño del botón. Yo estoy realizando 3, me salto a la siguiente con un puntito bajo. Y aquí tengo mi primer ojal. Y voy tejiendo puntos bajos hasta llegar a la parte de arriba. Y vamos a realizar el siguiente ojal. Casi llegando a la esquina. Acá, a ver, ahí está. Aquí yo voy a realizar mi siguiente ojal, 1, 2 y 3 y termino con un puntito bajo. ¿Ya? Recuerden que esto tengo que rematar el hilo para que no se nos desbarate. Así que voy a cortar y remato. Vamos a realizar la manga. Yo ya hice una y esta la vamos a hacer exactamente igual. Nos vamos a ubicar
en este sector, en esta manga, sería en el sector de hacia el costado, aquí también, y vamos a realizar con este color, que es un color rosado pálido. Yo voy a hacer un nudo corredizo para que no se nos desarme el tejido, y aquí en esta esquinita voy a realizar mi primer punto bajo. Aquí tengo uno y me voy por este bordecito. Aquí me encuentro con las cadenas que tejimos al aire. Aquí tengo 2, 3, 4, 5. Si se dan cuenta, es en cada cadenita vamos tejiendo. 6, 7. Esta ya la podemos cortar. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, y acá vamos a hacer una última, 17, ya que en el último puntito coloqué una más. Luego que terminé mi primera fila con 17 puntos bajos, quiero que pongamos un poquitito de atención en este sector de acá arriba, y nosotros vamos a realizar lo siguiente. Con esta manga ustedes van a hacer exactamente lo mismo. Van a dividir esto aquí por la mitad, ya, porque así está abierto, así, y en esta mitad ustedes van a colocar un marcador, porque es aquí en este sector de acá arriba donde vamos a colocar los aumentos. Vamos a hacer 6 aumentos triple. Yo voy a ir con ustedes, así que no se preocupen, pero les estoy dando la indicación para que hagan exactamente lo mismo en la siguiente manga. Ya colocan aquí en la mitad de la manga, en la parte superior. Aquí van a realizar un aumento triple, 2 aumentos triples, es decir, acá va a ser el primer aumento. Y hacia la parte trasera también van a tener 3 aumentos triples, es decir, si acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí va a terminar mi último, aumento, ¿ya? Allí están los marcadores. Entonces, teniendo esto en consideración, ustedes van a hacer exactamente lo mismo en la siguiente manga, ¿ya? Espero que se pueda entender. Ahora yo voy a realizar puntos bajos en espiral hasta llegar hasta el sector donde está mi marcador. No le estoy dando la cantidad de cuántos puntos bajos ustedes tienen que realizar, porque en esta manga, como estamos tejiendo en dirección contraria, no nos va a dar la misma cantidad. Entonces, por eso es que colocamos estos marcadores. Saqué el marcador y voy a empezar a realizar aumentos triples, es decir, que en este lugar voy a tejer 3 puntos bajos,
1, 2 y 3. En el siguiente lo mismo, 1, 2 y 3. Aquí tengo mi segundo aumento triple. Voy a hacer mi tercer aumento triple, 1, 2 y 3. Voy a realizar mi cuarto aumento triple, 1, 2 y 3. Mi quinto aumento triple, 1, 2 y 3. Y ahora donde tengo el marcador voy a realizar mi sexto aumento triple, 1, 2 y 3. Y voy a terminar con puntitos bajos. Hasta acá. Ya. Tengo 30 puntos bajos. Y ahora en la fila número en la fila número 3, 4 y 5, yo voy a realizar puntos bajos. Recuerden que estamos tejiendo en espiral. Entonces, yo termino estas 3 filas y nos vemos. En la fila número 6, ya terminé mis 3 filas. En la fila número 6 vamos a realizar disminuciones en cada uno. Entonces aquí tengo mi primera disminución. La segunda. Al finalizar voy a tener 15 disminuciones y voy a tener un total de 15 puntos bajos. Nos vemos al final de esta vuelta. Cuando termino esta vuelta voy a terminar con un puntito deslizado y puedo cortar el hilo y esconderlo. Yo escondo el hilo. Luego que lo escondí voy a empezar a tejer con este color lila. Coloco un nudo corredizo. Me coloco en este sector. Y voy a empezar a tejer las hebras que se encuentran por detrás. Solamente las hebras que están hacia atrás, y este hilo casi se me olvida esconderlo, pero aquí lo estamos escondiendo. Vamos a hacer 2 vueltas. Esta primera tejiendo solamente la parte trasera y la siguiente vuelta, miren, esta siguiente vuelta va a ser tomando las 2 hebras. Así que realizo y les indico después lo que sigue. Para hacer este adornito en realidad es muy sencillo. Con un color lila yo dejé una hebra un poquito larga por este lado y realicé 70 cadenas. Aquí tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hago las 70 cadenas. Luego de las 70 cadenas también dejo una hebra larguita por este sector. Remato y voy con una aguja lanera y vamos a realizar lo siguiente. Nos ubicamos allí, introducimos, cuesta un poquitito pero no tanto, dejamos que quede como en el borde
y nos vamos a ubicar hasta este sector. Luego nos vamos a saltar 1, 2 y 3 y aquí vamos a sacar la aguja. Ahí está. Ahí. Y ahora nos vamos hacia arriba. Hacemos exactamente lo mismo. 1, 2 y 3. Aquí donde quede el hoyito como más grande es donde ustedes van a introducir. Y nos ubicamos hacia abajo. 1, 2 y 3. Hasta llegar al final. En esta partecita de arriba yo le voy a dar un borde de este color y voy a realizar lo siguiente. Esperen, un puntito, un nudo corredizo. Y voy a realizar 4 puntos bajos y una disminución. Aquí tengo 1, 2, 3 y 4 y realizo la disminución, escondiendo siempre el hilito que se encuentra por detrás. Y así me voy en todo este bordecito, 4 puntos bajos y la disminución. Ya. Me queda así por este lado y acá termino antes que se encuentre el ojal con la disminución. Ahora yo voy a levantar una cadenita y vamos a empezar a realizar puntos deslizados con este mismo color. Pero si ustedes tienen un crochet un poquitito más grande o dejan esta parte más sueltecita del puntito deslizado, entonces yo lo realizo y termino. Ahora vamos a hacer la partecita de arriba, que es como una blondita color blanca. Entonces nos vamos a situar como en la partecita de acá atrás. Para eso en realidad era el puntito deslizado. Nos ubicamos en la hebra que está más hacia atrás y voy a hacer un nudo corredizo. Y tomo solamente la hebra que se encuentra hacia atrás y voy a realizar puntitos bajos. Ya, acá 1, 2, solo puntitos bajos. 3. Como aquí están muy juntitos los puntitos y no podemos realizar disminución, nos vamos a saltar esta y nos vamos a la siguiente y nuevamente empezamos a contar 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y nos saltamos esta siguiente y nos vamos a la que está a continuación. 1, 2, 3 hasta llegar al final. Entonces esta partecita blanca va a quedar como por detrás de este color lila. Vamos a realizar ahora la parte de abajo y vamos a tejer en
blow, es decir, por las hebras que se encuentran detrás, ya con este color lila. Realizo un nudo corredizo y recuerden que acá teníamos 30 puntos y lo que vamos a hacer es realizar aumentos en cada uno de ellos, es decir, 2 puntos bajos en el mismo sitio. Comienzo, entonces acá ya tengo mi primer aumento. Recuerden siempre tejer por la hebrita de atrás, ya que la hebra que se encuentra en la parte de adelante la vamos a utilizar para realizar la parte del adorno en el vestido. Aquí yo voy a tener un total de 60 puntos bajos. Ya que tejí mis 60 puntos, voy a realizar lo siguiente. Voy a buscar 2 marcadores y voy a contar 28 puntos hasta llegar acá. En el número 28 voy a colocar mi primer marcador. Luego del marcador voy a dejar 1, 2, 3, 4 y en el 5 yo voy a colocar mi siguiente marcador. Acá me pasé uno, me parece. 1, 2, 3, 4 y en el 5 coloco mi siguiente marcador. Ahora voy a realizar lo siguiente. Voy a hacer cadenas hasta el largo de la falda. Voy a levantar 16 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y me salto 2, 1, 2 y voy a empezar a realizar 14 medias varetas. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Ya tengo las 14 medias varetas y en la última, que es la número 15, yo voy a realizar un punto bajo, ¿ya? Y me voy hacia la siguiente, es decir, esta, con un puntito deslizado y giro, levanto una cadena y empiezo ahora a realizar primero un punto bajo y ahora voy a realizar medias varetas, pero tejiendo la hebra que se encuentra en la parte de atrás y voy a realizar 14 medias varetas. Y acá en esta última yo voy a tomar todas las varetas, no, o sea, todas las hebras, no una sola hebra. Ahí sí. Nuevamente levanto en este sector 2 cadenas. Aquí yo voy a levantar 2 cadenas y acá voy a levantar una sola cadena. Y vamos tejiendo por la hebra de atrás. Voy tejiendo 14 medias varetas. Ya tengo las 14 medias varetas y ahora voy a realizar un punto bajo tomando toda la hebra y voy a empatar en esta con un puntito deslizado. Me voy hacia la siguiente, levanto una cadena y voy a hacer un punto bajo primero tomando toda la hebra y luego voy a realizar 14 medias varetas tomando solamente la hebra de atrás. Y acá cuando llego a la última tomo toda la hebra. Así voy a seguir tejiendo hasta que me encuentre con el marcador. Ya terminé y aquí tengo el marcador, así que yo voy a cortar el hilo porque me interesa empezar por este sector
y voy a terminar con un puntito deslizado y luego voy a esconder. Ahora con este color palo rosa, que es el mismo color que hemos ido utilizando en esta área, voy a realizar un nudo corredizo. Allí sí, siempre me olvido de colocar el nudo corredizo, así que disculpas. Y acá voy a realizar un puntito bajo, ahí. En el siguiente, recuerden, realizo un punto bajo y luego tomo la hebra que se encuentra por detrás. Aquí también voy a hacer por detrás la hebra porque no se ve bien. Entonces, allí, aunque cuesta un poquito, ahí estamos. Ya, ahora sí empiezo las medias varetas por detrás. Es exactamente lo mismo que hemos estado tejiendo en este sector, solamente que cambiamos de color. Y aquí al final solamente tomé todas las hebras. Vamos a seguir tejiendo como normalmente los estamos haciendo. Levantamos 2 cadenitas. En la primera tejemos toda la hebra y luego solamente tomamos la hebra que se encuentra atrás. Ya de estas dos tomamos una sola. Así vamos a ir tejiendo hasta que nos encontremos con el siguiente marcador. Ya aquí está este marcador y vamos a tejer hasta este punto. Ya teniendo esta parte lista, seguimos tejiendo tal cual hasta llegar al final. Ya terminé esta parte también y terminé con un puntito deslizado y voy a realizar lo siguiente. Aquí en esta puntita de acá yo voy a hacer puntitos bajos, 1, 2, 3 y 4 puntos bajos, y recién ahora yo voy a unir con la siguiente parte. Y también acá voy a dejar 4 puntos bajos en el inicio, 1, 2, 3 y 4. Entonces aquí en este sector es donde yo voy a empatar. 1, 2, 3, 4. Acá. Y acá voy a realizar puntitos deslizados, tomando solamente la hebra de atrás, y acá coloco de un lado y del otro aquí. Sin que se nos escape ningún puntito, para que puedan coincidir ambas partes. Ya. Entonces aquí solamente me toca rematar y voy a tomar un color mostaza para poder hacer el borde de acá, pero primero también vamos a hacer un bordecito en este sector, en la parte delantera. Ya. Aquí yo voy a tomar estas hebritas que se encuentran acá, aquí, y voy a realizar puntos deslizados. Antes de eso voy a realizar un nudo corredizo, me voy hasta lo más posible a la orilla.
voy realizando puntitos deslizados hasta llegar aquí al final, que es un adornito que tiene Rapunzel, que es de color dorado. Esto lo voy a realizar en esta parte y también en este sector, allí, ¿ven? Termino este lado. Así queda de ambos lados y ahora tengo que esconder estos hilitos hacia adentro. Con el mismo color mostaza me voy hasta la parte trasera y voy a empezar a hacer puntos bajos. Un nudo corredizo, que es lo que siempre se me olvida hacer. Y empezamos a realizar puntitos bajos. Y vamos a ir escondiendo estos hilitos de acá atrás y los de adelante. Así. Donde ustedes se encuentren como un hoyito, allí lo introducen para que pueda quedar bien. Ya. Cuando lleguen al intercambio de color, lo que vamos a realizar es como juntar un poquitito así, porque si lo empezamos a hacer los puntos bajos de esta manera y seguimos, se nos puede como poner como una bolsa así, esto hacia adelante, y tiene que quedar hacia atrás. Por lo mismo, ustedes juntan acá un poquitito y van a tomar este puntito de acá de este color y lo van a unir con el color palo rosa un poquitito más adentro allí. Y seguimos tejiendo normalmente. Hacemos lo mismo con esta parte, como que colocamos hacia adentro un poquito y allí. Así nos queda nuestro hermoso vestido de Rapunzel, y aquí puse unos marcadores. Recuerden que yo les dije que en estas hebritas íbamos a empezar a tejer. Entonces yo conté 12 de estas hebritas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta que llegué a la número 12, y también por el lado contrario 12, y coloqué un marcador. Ahora lo que vamos a realizar es lo siguiente: vamos a poner nuestro vestido en esta posición. Voy a realizar un nudo corredizo y en estas hebritas yo voy a colocar la parte de acá atrás y vamos a hacer medias varetas hasta que lleguemos donde está el marcador. Ya llegué hasta donde está el marcador. Ahora voy a realizar aumentos de varetas. Un aumento, 2 aumentos, en el siguiente 3 aumentos. En esta y en esta, que son las dos cadenas que están en el centro, voy a realizar lo siguiente.
3 varetas en el mismo lugar, dos cadenas y me voy hacia la siguiente y realizo también aquí aumento triple, es decir, 3 varetas juntas, así. Ahí estamos. Ahora voy a continuar con 2 aumentos de varetas. Aquí tengo un aumento, quito el marcador, el segundo aumento de varetas y ahora continúo con medias varetas, una en cada lugar hasta llegar al final. Ya llegué hasta el final y así me queda. Ahora lo que vamos a hacer es puntos bajos en cada una de ellas, pero con el color mostaza. No se preocupen que después nosotros vamos a cortar todos estos hilitos. ¿Ya? Aquí yo lo voy a realizar con un crochet un poquito más grande para que no se me vaya hacia arriba. Con el color mostaza. Entonces son solamente puntitos bajos. Acá no se quiso hacer. A ver, esperen un ratito. Ahí sí. Ya. Voy escondiendo los hilos. Y solamente voy haciendo puntitos bajos. Cuando llego acá a las 2 cadenas, aquí en el centro, yo voy a realizar una cadena, un punto bajo, una media vareta y un punto bajo. Y sigo tejiendo mis puntitos bajos hasta llegar al final. Así está quedando nuestro vestido y en la parte de atrás ya le coloqué como las mismas perlitas que utilicé para las flores del cabello. Ahora yo voy a pegar, mejor dicho, esta blondita, que ustedes pueden colocar blonda o le pueden hacer también un tejido aquí en esta partecita. Con mucho cuidado para que no se quemen. Yo voy como corrugando un poquito y listo. Así queda el vestido con las blonditas y ahora lo vamos a colocar en nuestra Rapunzel. Aquí tenemos que colocar un cordón, pero primero voy a colocar el vestido para poder ubicar bien esa partecita. Aquí hay que anchar un poquito para que pueda entrar la manito. Está, la verdad, bien bonito el vestido. A mí me gustó bastante. Dio un poco de trabajo, pero quedó hermoso. Aquí están los botones. Allí.
acomodamos acá. Ya, los cordones, el cordón también es de color mostaza. Lo ubico de esta manera, introduzco el crochet así. Y voy, me salto 1, 2 y en el tercero hacia el siguiente lado. Ahí. También acá 1, 2 y en el tercero. Ahí, de esta manera. Ahora voy con el otro cordoncito. Tiene que cruzar en esta parte de acá. Ahí estamos. Ahí. Y ahí estamos. Entonces ahora hay que realizar solamente la rosita, que yo voy a cortar un poquito para que no nos molestes. Achicamos un poquito para que nos quede bien. Y acá yo voy a hacer otro nudito si es que puedo. Ya, allí realicé otro nudito y cortamos. Y miren qué hermosa queda esta Rapunzel. Espero les haya gustado. Esta Rapunzel no lleva zapatitos porque ella anda descalza, y que lo disfruten. No se olviden de suscribirse al canal, de dar me gusta, de activar la campanita de notificaciones para que les puedan llegar los demás videos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.